Días. Muy buenos días, primo. Como siempre, un gran y afectuoso saludo a ti, a Jimena y a quienes nos regalan con su audiencia esta mañana de martes acá en Rayo del Sur y en Café con Leche. Quiero empezar, primo, mencionando, haciendo mención a lo que acabas de decir. Nosotros ya tenemos casi cerrada una nueva entrega acerca del tema de los helicópteros, la cual va a poner los puntos sobre las IE, sobre participaciones personales, vamos a individualizar responsabilidades, Ah, ¿no? O su, qué sea, bueno. vamos a llamar culpable a quien debe ser llamado culpable. Estamos terminando ese trabajo, primo. Supongo que en 48, 72 horas más ya debemos tenerlo listo. Y también déjame decir que estuve muy atento a la apertura de la transmisión de hoy, esto con respecto a lo que está sucediendo con ese profesor allá en Huacho, ¿no? Como quien denuncia termina siendo encarcelado y encima aislado. ¿Se puede hacer ello Así legalmente? es. ¿Se puede aislar a un acusado? No ha sido sentenciado, ojo aún, ¿ah? Está bajo investigación. ¿Legalmente se puede aislarlo? Quiero dejar esa pregunta flotando, primo. Excelente. Además que sería ideal que la Federación de Periodistas del Perú lo haga total, considerando que el Colegio de Periodistas del Perú no ha funcionado, tampoco ha dicho nada. A mí lo que me interesa, primo, gracias por invocar a la Federación de Periodistas del Perú. Nosotros tenemos una base muy fuerte allá. Ella, la dirige la colega Ruth Robles. Ella es, nuestra secretaria nacional de Periodismo de Investigación. Y además ha sido docente en la universidad, José Faustino Sánchez Carrión, Excelente. allí en el norte chico. Este tema, primo, como tú también mencionaste, nos lleva una vez más a prender las luces, ¿no? Sobre la administración de justicia. ¿Qué está sucediendo con la administración de justicia aquí en el Perú? Se ha convertido en un... A ver, la justicia se ha vuelto, nos la han convertido en un antivalor, primo, ¿no? En un antivalor. Y yo no sé, desde mi perspectiva como periodista, una reforma del Poder Judicial y del Ministerio Público impulsada por este gobierno para generar impunidad a Dina Boluarte post 28 de julio me parecería una gigantesca metida de pata. Una gigantesca sin razón. Estaríamos dando la vuelta sobre más de lo mismo, Correcto. ¿no? Que el Así tema es es. complejo, es muy complejo. Primo, hablando de lo que sucede con la Administración de Justicia, aquí en Rayo del Sur y en Café con Leche, nos hemos referido varias veces a la actuación de determinados fiscales, a la actuación del Ministerio Público, en especial al tema de la participación del accionar de la cuestionada fiscal Marita Barreto. Esto en relación al tema de la investigación al clan Orellana Rengifo. Como siempre que abordo este tema, primos, que esa va a ser nuestra participación, sobre ello va a versar nuestra participación esta mañana, quiero incidir en un punto sobre el cual siempre me refiero. Nosotros no queremos que la investigación se caiga, nosotros no queremos que la investigación se encarpete. Por el contrario, nosotros queremos que se llegue hasta el fin de esa investigación y que paguen los que tengan que pagar. Los verdaderos culpables, no solamente los administrativos y los que estuvieron encabezando, los que encabezaron esta organización, también los socios políticos y los socios económicos de ese clan, sobre los cuales no se ha tenido el atrevimiento de investigarlos. Pero bueno, eh, hay algunos personajes relacionados al sistema administrativo del clan Orellana, que han tenido mucho poder dentro de su organización. Hacían y deshacían como les daba la gana. Ellos dentro de la organización, según testimonio que nosotros manejamos, varios testimonios, habían montado una especie de organización dentro de la organización y hacían trabajos particulares con sus abogados, con su gente que escribía registros públicos y todo ello. Vamos, vamos a referirnos esta mañana, amigos, a dos hombres, a tres mujeres y a un hombre. Permítanme ir desde el principio. Patricia Rojas Rocha, esa colaboradora eficaz CELAC,
declaró como testigo el martes 14 de mayo del 2024 ante el primer juzgado penal colegiado nacional en la causa seguida contra Rodolfo Orellana Rengifo y otros en agravio del Estado. Me refiero al expediente número 164-2014. En dicha audiencia refirió que cuando sale del país hacia Estados Unidos, el 28 de enero del 2015, se llevó consigo un disco duro extraíble, una memoria externa, con información sensible del clan Orellana, el debe, el haber, cuánto dinero había en caja, el tema de las propiedades y sobre todo, ojo amigos, ojo a esto, quiénes eran los inversionistas, los que ponían su platita para que el clan opere. Ahí en ese listado ha habido los nombres inscritos, los nombres apuntados, los nombres de poderosos personajes políticos y con llegada a dos medios de comunicación muy fuertes. Nosotros manejamos los apellidos, pero eso es harina de otro costal que en su momento lo vamos a mencionar. Donde ahí se encontraba almacenado en ese dispositivo el archivo completo del estudio Orellana, labor de compilación de esa información que fue encomendada al personal del referido estudio, conforme lo señaló la cajera Rosana Castillo Chihuán, quien con lujo de detalles refirió ante el Ministerio Público qué personal participó en el escaneo de todo el acervo documentario. Roja Rocha declaró que llevó a Estados Unidos ese dispositivo y lo tuvo bajo su custodia, no indicando a la fecha cómo lo obtuvo. Se sospecha que su hermana, que laboraba en la parte administrativa del estudio, escaneó los documentos y se lo entregó a ella. Ella jamás ha declarado, y sospechamos, obvio, de manera deliberada, que cuando la Fiscalía interviene en el estudio Orellana, ella, conjuntamente con otros abogados y personal administrativo del estudio, abrieron una oficina paralela entre la avenida Arenales y Manuel Asensio Segura. Frente al Seguro Primo, en Arenales, con Manuel Asensio Segura, hay un restaurante clásico de Lince, que en un determinado momento fue una peña criolla Quíos. Allí en el segundo o tercer piso abrieron esa oficina. Se sospecha, para continuar, me refiero a esa oficina alterna, para continuar con el modus operandi con respecto a las propiedades que el estudio tenía a su cargo. Ojo, sin que tenga conocimiento de la ubicación de esa nueva oficina los hermanos Rodolfo y Ludic Orellana. Insisto, ellos habían montado su sistema muy aparte del de los hermanos Orellana. Cuando Rojas fuga a los Estados Unidos llevándose ese disco duro extraíble, declaró en la audiencia que antes de su retorno al Perú había coordinado con los fiscales para ser considerada colaboradora eficaz, ya que en el Perú se había ordenado su orden de captura, indicando que los fiscales a cargo de la investigación le habían instruido para sacar copia impresa del disco duro extraíble sobre el trabajo de las propiedades que ella había intervenido. Nuevamente el interés de determinados fiscales en provincias. Tenemos el caso Sada Goray, tenemos el caso Sumacpacha, tenemos el caso Blanca Paredes, del cual dimos cuenta hace poco, y el tema de Arenas de Lima, la Plaza de Toros contigua al Estadio de Alianza Lima, y por qué no el Camal, ¿no? Sigamos. Determinándose así que los fiscales tenían pleno conocimiento de la existencia de dicho disco extraíble, entre ellos, y encabezando ese grupo, la fiscal Marita Barreto. En el caso que la fiscal Barreto, el 7 de mayo del 2016, viaja acompañada de un fiscal adjunto a Estados Unidos para reunirse con Patricia Rojas. Conforme lo ha declarado, cuando se reúne con la fiscal en el consulado del Perú en Nueva York, refirió ante una pregunta de los magistrados si la fiscal le solicitó el disco extraíble y ella dijo que no, a pesar que esa magistrada sabía perfectamente de la existencia de ese dispositivo y que estaba bajo poder y custodia de Roja Rocha. Otro punto importante de la declaración de ella ante el primer juzgado penal colegiado nacional es que cuando se reúnen en el consulado peruano en Nueva York, las autoridades consulares le manifestaron a la doctora Marita Barreto que no podía detener a Rojas, pues no tenía la autorización respectiva para ello, redactándose solo un acta. Pero, atención, acá hay un detalle. Es la misma fiscalía dirigida por Barreto que tiempo atrás había pedido al Poder Judicial la orden de captura de esa mujer. Y el Poder Judicial se la, se la otorgó, se la confirmó. Entonces, ¿por qué no la detuvo? ¿Por qué antes de viajar a Estados Unidos Barreto no hizo el trámite
para poder efectuar la captura. Si ella se había ido, me refiero a Rojas, con toda la información del clan Orellana, ¿por qué no tramitó ante sus superiores el permiso para detenerla? Si ella, como dije, ella es parte central de la trama Orellana. Asimismo, manifestó ante la autoridad judicial, me refiero a Patricia Rojas, que cuando retorna al Perú con la fiscal Marita Barreto y su adjunto, no llegó en calidad de detenida. Esta figura recién se produce cuando ingresa a territorio peruano y es conducida al Ministerio Público para su interrogatorio. Y recién ahí se levantó el acta de entrega de 200 hojas impresas provenientes del disco extraíble, lo que el Ministerio Público le había ordenado clasificar. Por último, cuando el primer juzgado penal colegiado le pregunta a ella qué pasó con el disco extraíble, respondió que se quedó en la casa de sus tíos en Estados Unidos donde se alojaba, no recordando el nombre completo de sus tíos, señalando que su tía había fallecido y que su tío se había mudado, desconociendo el paradero de ese dispositivo electrónico. En otras palabras, se perdió. Como periodista, me niego a creer ello. Para mí que no se ha perdido. Ese disco duro extraíble con información sensible del clan Orellana, me refiero a aportantes y a propiedades, no se ha perdido. Para mí, que ese dispositivo está en manos indebidas. Tenemos en nuestras manos, y acá lo hemos exhibido, primo, la audiencia del 14 de mayo del 2024 en la que participó Rojas ante el primer juzgado penal colegiado nacional, archivo que ofrecimos aquí en Radio del Sur. Ahí se puede constatar cómo se constituye una grave y adrede omisión de la fiscal Marita Barreto al no consignar en el acta el USB que había recibido por parte de esa CELAC, siendo por esta omisión se ha perdido información relevante, me refiero al disco duro, información relevante que pudiera haber servido para contrastar si los documentos impresos provienen del referido dispositivo extraíble y o si se ha alterado o no la información y o ha sido creada después de la intervención al estudio Orellana. Me permito preguntar, amigos, tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público iniciaron los procesos administrativos y por pérdida de ese dispositivo, de ese disco duro extraíble, tanto a la fiscal Barreto como a su adjunto. Y la respuesta es no. Ni siquiera la han incomodado. Vamos a otro personaje muy importante en esta trama. Toila Montoya Cernaqué. Montoya Cernaqué declaró como testigo el día martes 22 de enero del 2025 ante el primer juzgado penal colegiado nacional en la causa seguida contra Rodolfo Orellana Rengifo y otros en agravio del Estado. Expediente 342-2015. Ante las preguntas de los magistrados, ha manifestado que en el año 2013 ingresó a la oficina de la señora Miriam Valcárcel, cajera del estudio Orellana, para apropiarse de la información del consolidado de los cuadros Excel que elaboraban las cajeras del estudio, o sea, el manejo económico, cuánto entraba, cuánto salía, cuánto cobraban y a quién le pagaban y por qué pagaban. Esto es muy importante. Detalló que ingresó con un USB marca Kingston color blanco a la oficina de la señora Valcárcel, cuando ella no se encontraba presente, copiando y apropiándose de esa información de su computadora. Por supuesto que Valcárcel ni los Orellanos supieron de ello. Cuando se le pregunta por qué lo hizo, manifestó que lo copió por tener un respaldo de información ante el temor que la doctora Ludigo Orellana alterara la información. Voy al punto, ya se alteraban los cuadros Excel, ya se estaban modificando los cuadros Excel. En cuanto al económico, en cuanto al tema de pagos e ingresos, ya habían modificaciones. Con esa declaración se evidencia que los cuadros Excel del estudio Orellana ya eran alterados en el 2013, antes de la intervención incluso del Ministerio Público. Lo más grave es que Zoila Montoya ha declarado ante los magistrados que el USB marca Kingston blanco, donde copió el consolidado de los cuadros Excel de la computadora de Miriam Valcárcel, lo entregó a la fiscal Marita Barreto en sus manos en presencia de todos los intervinientes. Del acta del 12 de agosto del año 2015 y ante la pregunta de los magistrados por qué este USB no aparece consignado en el acta de fecha 12 de agosto del 2015, respondió que no se percató que la fiscal Barreto no había consignado en el acta y que solo se consignó los documentos impresos, de lo que se colige que ninguno de los intervinientes del acta se percataron que no se había consignado el USB, hecho muy grave, ya que ese USB no aparece hasta la fecha. ¿Ese dispositivo fue entregado?
a la fiscal Marita Barreto, y esa entrega no se consigna en el documento escrito, en el acta respectiva. Acá, lo siniestro, y creo que está bien puesto ese término, es que cuando se elabore el acta, ¿no? Ni esta testigo, ni su abogado, ni los fiscales, nadie de quienes participaron, ninguno de quienes participaron en esa diligencia, se acordaron de la entrega de ese USB. Y pasó piola. Firmaron el acta, pero no se consignó la entrega de ese documento. Todos lo olvidaron. ¿Por qué? ¿Órdenes de quién? El siniestro juego de quién. ¿A quién? ¿Quién ha elaborado, planificó ese siniestro juego, esa siniestra estrategia? ¿Quién con poder? Esto no lo puede hacer un fiscal adjunto, por si acaso, ¿ah? No lo puede hacer menos los testigos o los abogados de la parte. ¿Quién está detrás de todo este maquiavélico juego? Ya ustedes me entenderán, ¿no? Eh, Cuando los magistrados le preguntan al fiscal si hay algún registro en la carpeta fiscal donde se haya entregado el USB, respondió que en esta carpeta no. Y eso, amigos, obra en un video de esa audiencia que nosotros aquí en Rayo del Sur hemos exhibido. Sin embargo, Cernaqué ha declarado ante los magistrados que le entregó a la fiscal Barreto un USB marca Kingston color blanco y documentos impresos, desconociendo por qué la fiscal no lo consignó en el acta de fecha 12 de agosto del 2015. Como se puede apreciar, esto constituye una grave y adrede omisión de la fiscal Marita Barreto, de no consignar en el acta la entrega de ese dispositivo que recibió de parte de esa CELAC, siendo que por esta omisión se ha perdido información relevante que pudiera haber servido para constatar, nuevamente, si los documentos impresos provienen del referido dispositivo extraíble y o se ha alterado o se modificó todo ello. En medio de esta trama, hay la participación de una persona muy especial, amigos. ¿Por qué? Me voy a referir a Wilmer Arreta Vega. Wilmer Arreta Vega era el encargado de la limpieza del estudio Orellana. Era el señor encargado de la limpieza de los mandados menores y todo ello, personal de apoyo. Bien, en la carpeta 24-2014, obrante en la segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada de Lavado de Activos a cargo de la doctora Marita Barreto, que dio origen a la carpeta fiscal 11-2018, se levantó 3 actas de deslacrado, apertura, verificación, visualización e impresión. En la primera acta, fecha 9 de agosto del 2018, aparece consignado que el CELAC 10-2014 entregó a la Fiscalía un USB marca Kingston mediante acta de fecha del 5 de diciembre de 2014. Ojo, ¿ah? En la segunda acta, diligencia del 20 de febrero del 2017, aparece consignado que el CELAC 10-2014, o sea, el mismo, le entregó a la Fiscalía 7 USBs mediante acta de fecha de 8 y 9 de agosto del 2016. Sin embargo, en la tercera acta de diligenciamiento de fecha 28 de febrero del 2017, aparece consignado que el CELAC 10-2014, el mismo testigo protegido, entregó 7 USBs mediante acta de fecha 27 de junio del 2016. Hecho contradictorio, que se corrobora con la respuesta de la segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos, cuando la defensa del investigado, Briceño Cárdenas, el abogado al que se le acusa con Exceles falsificados, le solicitó como acto de investigación una pericia de metadata, justamente con los 7 u 8 USBs que detallan las actas mencionadas, respondiendo el fiscal que no cuentan con esos archivos en digital. Aquí, amigos, exhibimos la resolución emitida por el Ministerio Público. No contamos con esos archivos digitales. Se perdieron, se extraviaron, se hicieron humo, se fueron de viaje. Sin embargo, ese proceso, la persecución a ese abogado continúa. Lo que en buena cuenta significa que la Fiscalía ha extraviado los 8 USBs. No queda de otra. Con las actas que se han mencionado, existen contradicciones con la fecha de entrega de los USBs por parte del CELAC 10-2014. Lo explico. En el acto de continuación de deslacrado de fecha 20 de febrero del 2017, se consigna que el CELAC entrega a la Fiscalía 7 USBs, esto con acta de 8 y 9 de agosto del 2016.
Esta entrega de los 7 USB se contradice con el acta de continuación de deslacrado del 28 de febrero del 2017, donde se deja consignado que él, ese CELAC, ese testigo, entrega a la Fiscalía 7 USBs mediante acta de fecha 27 de junio del 2016. La primera acta es del 8 y 9 de agosto del 2016 y la segunda del 27 de junio del 2016. Caramba. Más grave aún, si se verifica del acta de continuación de diligencia de deslacrado de fecha 9 de agosto del 2016, donde se consigna que ese testigo solo entrega un USB. Ojo, un USB, desdiciendo el contenido de las dos actas anteriores. Uno, marca Kingston mediante acta de fecha 5 de diciembre del 2014. Pero en esta acta del 9 de agosto del 2016 se verifica que ese testigo, ese CELAC 10-2014, jamás entregó 7 USBs conforme a lo consigna como entregado en la acta de deslacrado del 20 de febrero del 2017. El abogado Clever Briceño, cuyo caso dimos a conocer acá en Rayo del Sur, fue ilegal e inmoralmente incluido en el caso Orellana, a pesar que las pruebas exhibidas por el Ministerio Público no son consistentes y concluyentes. Insisto, su defensa pide al Ministerio Público hacer la metadata de la información con la que oficialmente cuentan y sobre la que se construyó esa acusación. Se quería contrastar el contenido de archivos Excel obrantes, según la Fiscalía, en información que tomaron del sistema administrativo del clan Orellana. Este pedido de metadata se formula legalmente y el Ministerio Público respondió que no contaban con esos archivos Excel en forma digital. Insisto, se perdieron. No los tienen. Se fueron de viaje. De vacaciones se fueron todos esos dispositivos electrónicos. Los señores del Ministerio Público, los fiscales de su sistema de investigación, en este caso, en el caso del clan Orellana Rengifo, no cuentan con esos USBs, violando escandalosamente el derecho de Briceño, convirtiendo esa investigación en una flagrante persecución. Acá la pregunta se cae de madura. ¿Dónde están esos dónde está ese disco duro extraíble y esos USB, señores del Ministerio Público? ¿Por qué si hay actas emitidas por ustedes mismos en las que se reconoce la existencia de esos dispositivos y su entrega, luego argumentan que no cuentan con esos registros electrónicos? ¿Por qué la persecución a Clever Briceño? El Ministerio Público, pues ya para ir terminando, autorizó el viaje de la fiscal Barreto y su adjunto Lyndon Avellaneda a la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de Norteamérica, para lograr la colaboración de Rojas Rocha. Acá permítanme señalar algunos detalles. La Fiscalía de Barreto pidió al Poder Judicial la captura de Rojas antes que salga del país. Insisto, ¿por qué no la detuvo cuando se encontraron en el consulado peruano en Nueva York si esa orden estaba vigente? ¿Por qué en el consulado se advirtió que Barreto no tenía las facultades legales para detenerla? ¿Por qué Barreto no pidió a sus superiores esa facultad? El trámite administrativo para detener a Rojas en el consulado si esa delegación goza por normas diplomáticas de extraterritorialidad. Más aún, si la investigada es pieza fundamental en la trama orellana, ¿por qué esa cuestionada fiscal no exigió a Rojas Rocha la entrega del disco duro extraíble? Porque se pidió a Rojas imprima bajo su criterio solo 200 hojas que luego, como hemos demostrado, no puede comprobarse la autenticidad de esos contenidos. ¿Por qué la delegación de fiscales encabezada por Barreto renunció a su función y obligación de investigar? Finalmente, Lidia Mercedes Velázquez Zabaleta es fiscal adjunta provisional de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa especializada en delito de lavado de activos. Su presencia a nombre del Ministerio Público es muy particular en las audiencias de las que hemos dado cuenta. ¿Y por qué? Porque de tan solo revisar los videos de esas audiencias uno puede darse cuenta del obstruccionismo de esa magistrada ante las preguntas de los jueces sobre el disco duro extraíble y las 9 USB perdidas. Al parecer, a esa fiscal le incomodaba en esas audiencias se haga referencia a esos dispositivos electrónicos. ¿Por qué esa actitud, señora fiscal? ¿Acaso ello fue iniciativa propia o fue una directiva superior? Tal vez se pretende en este proceso obviar la presencia de esos dispositivos, pues como declaró Patricia Rojas, la fiscal Barreto, le pidió haga una lista de inmuebles del clan Orellana. Primo, nuevamente, lo que está sucediendo en el tema
dentro de la Administración de Justicia, ¿no? Dentro de la investigación fiscal, del trabajo de estos fiscales. En cuanto y en tanto al caso del clan Orellana Rengifo, es muy, pero muy grave, primo. Ahora, Vuelvo, lo que hay que ver acá dime, también, José, es lo siguiente. ¿Por qué hasta ahora el Ministerio Público no ha dicho nada? no Porque dicen nada, además, otro primo. tema que es clave acá en este asunto, ¿por qué los demás medios de comunicación tampoco? Esto es gravísimo. Estamos hablando de nada menos que uno de los mafiosos más grandes del país, que ha tenido, Sí, ha tenido el descaro de apropiarse de terrenos del Estado aparte de terrenos privados. O sea, y así es. aquí en el sur es muy conocido, así que por lo tanto no debió haberse quedado ahí nomás. Ahora, si solo con una sola treta se ha podido construir una casa de $500.000 en Asia, la pregunta del millón, ¿qué ha pasado con todo lo demás? ¿Qué pasó con todo lo demás? ¿Qué pasó con la información acerca, primo, permíteme volver a insistir en este tema que recurrentemente menciono. Permítanme insistir. Marita Barreto, vamos a colocarla en una línea de acción. El Ujú. caso Sada Goray es un caso de tierras. El caso Sumac Pacha es un caso de tierras. El caso de la doctora Blanca Paredes es el caso de la propiedad de Arenas de Lima, la Plaza de Toros en La Victoria. El caso Orellana Rengifo es un caso de tierras. Le pidió a Patricia Rojas imprimir un listado con las propiedades del clan. Solamente ello le interesó a la fiscal Marita Barreto. Hay un desmedido interés por ciertos fiscales, y me atrevo a decir ciertos policías, ¿no? Los cuales son continuamente entrevistados, ¿no? En un periódico que tiene sus oficinas principales aquí en el Jirón Camaná, en el centro de Lima, a 2 cuadras de la Plaza de Armas, para ser más específico, que lo colocan cuasi como héroe nacional. Interdiario hay una entrevista a ese policía, ¿no? Porque el interés de ellos en propiedades, primo. Para cerrar este punto, después permíteme pasar al tema de Angelita Ruiz Primo. Hay una noticia muy fuerte al respecto. Esta es la joven madre de familia que murió producto de una mala praxis en una clínica en San Juan de Miraflores. El caso de Wilmer Arrieta Primo. Wilmer Arrieta, como mencioné, era el señor de la limpieza, el encargado de mantener limpia la oficina, de hacer pequeños mandados, pequeños encargos. Bien, perfecto. Cuando cae el clan Orellana Primo, la fiscalía determina el internamiento de Wilber Arreta en la base naval del Callao. ¿Por qué? Así es. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Lo estaban chambeando? ¿Lo estaban trabajando? ¿Lo estaban presionando? Le estaban indicando ¿Qué, qué podía hablar y qué no podía hablar. qué extraño, ¿no? A Patricia Rojas se le otorga la calidad de testigo protegido, ¿ya? Por 200 hojas que imprimió a pedido de la fiscal Barreto, y Con la no la diferencia, detuvieron. con la diferencia que esa señora no habla nada, se ha quedado No, callada, o sea, le han se comprado ha el quedado silencio. por 200 hojas que ella imprimió a pedido directo de la fiscal Marita Barreto, le otorgaron la categoría de colaborador eficaz y a tu casa. A este personaje, Wilmer Arreta Vega, lo guardaron en la base naval del Callao, donde se guarda lo peor. Así es. Era el señor de limpieza de la oficina. No lo estoy defendiendo, ¿ah? No lo estoy defendiendo. No estoy puntualizando lo que ha sucedido con el manejo por parte de la fiscalía de este caso. Ese trato Nosotros vamos diferencial. ese trato diferencial. Qué extraño, señores del Ministerio Público. Qué extraño, fiscal Marita Barreto, todo esto. Primo, nosotros vamos a seguir con este tema. Para este periodista es un tema principista lo que sucede en la Administración de Justicia, Poder Judicial, Ministerio Público, más aún en lo actuado por determinados fiscales especiales, ¿no? Más aún cuando estos fiscales especiales persiguen y arruinan vidas mediante el método EFICO. Vamos a estar nosotros siempre atentos a este tema. Esto no concluye acá, nosotros seguimos recopilando información, conversando con determinadas personas, seguimos haciendo trabajo periodístico de investigación en esa Excelente. línea.